Bienvenidos a nuestra serie sobre el libro de Romanos. Y a esta altura estamos en el número 20. Y hemos hecho un recorrido desde el capítulo 1, versículo 16, hasta el capítulo 3, 31. Y la serie solo ha sido esta sección, capítulo 1, versículo 16 y 17, hasta el capítulo 3, versículo 31. Y le hemos titulado El Evangelio, Poder de Dios para Salvación. Mire, ya al llegar al estudio número 20, ya nos hemos dado cuenta que la justicia de Dios sí es posible para el hombre por colocar su fe en Jesús. Y Romanos 1, 16 y 17 es el texto de nuestra lectura en esta ocasión. Romanos 1, 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Dice, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio, o sea, en la palabra, en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Era tal la convicción que el Espíritu Santo le había dado a Pablo, que Pablo nos dice que él tiene una deuda con todo el mundo. Y en el texto de Romanos 1, versículo 14 dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Yo le debo este evangelio y se lo debo a los griegos, versículo 14, y a los no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Es decir, que este evangelio debe ser recibido por todos los hombres y por todas las mujeres. Y él dice que está listo para anunciar el evangelio a todo hombre y a toda mujer. Y note que el versículo 15 de Romanos 1 dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy para anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Así que el evangelio es poder de Dios, no solamente para los judíos, sino también para los griegos y para todo hombre y toda mujer. Y Pablo dice, aún llevar esta enseñanza a Roma. En ese momento Roma era no solamente la capital del imperio romano de entonces, sino que era una nación entre tantas naciones, una nación pagana. Y él dice, yo he de llevar el evangelio a cualquier nación, sean hombres sabios o no sean hombres sabios. O sea que el evangelio es poder de Dios para salvar a los hombres que son sabios y a los que no son sabios. Y la deuda es anunciar el evangelio. Cuando Pablo les envía esta carta, la carta a los romanos, está listo para ir a Roma, a una capital donde está el mundo
de la banalidad, donde impera la vulgaridad, donde es la capital en ese momento del mundo gentil. Y él dice, para ir a predicar allí el evangelio, a llevarle a estas personas de Roma las buenas noticias. Él dice, les anunciaré el evangelio a los que están allí. Y lo está haciendo por carta, pero espera ir personalmente para predicarles el evangelio. Pablo explica que él no se avergüenza del evangelio. Él no tiene ningún temor de que el evangelio llegase a ser insuficiente para la cultura o para la banalidad del imperio, en este caso el imperio romano. Es que no se basa en que Pablo es muy elocuente o cualquier cosa de ese tipo. Él no se avergüenza. Y él dice, yo no me avergüenzo del evangelio. Y el versículo 16 dice, porque es poder de Dios para salvación. Pablo dice que cuando se proclama el evangelio, se está proclamando el propio poder de Dios, y cuando se está predicando, está obrando el poder de Dios, que es el evangelio para salvar, transformar al hombre. Dice que el evangelio es el poder de Dios. Cuando se predica el evangelio, el poder de Dios está en acción, está obrando, y es el propio poder de Dios para salvación. Te salva, te trae una vida nueva, te salva de la condenación eterna, de tal manera que la justicia de Dios, lo que Dios exige, ya se cumple en la persona de Jesús. Así que la condenación que el hombre merece, se le otorga vida eterna. Juan 3:36 nos dice que al creer en Jesús se tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el evangelio, no, escuche bien, el que rehúsa creer en el evangelio no se salvará, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3:36. Es muy importante cómo el apóstol Pablo no se avergüenza de predicar el evangelio, porque el evangelio va a traer salvación eterna, librar al hombre, uno, de la condenación eterna, dos, librarlo de la esclavitud misma del pecado y librarlo de la culpa que produce el pecado. Por eso Pablo anhela ir a Roma, le está enviando una carta, pero él anhela ir a Roma porque él no tiene ningún temor de que lo que él predique no vaya a funcionar. Es que el evangelio por sí mismo es suficiente para cualquier cultura, y en este caso para los del imperio romano. Recuerde que es poder de Dios, y hemos dicho tres cosas. Poder de Dios para librarnos de la condenación eterna. Poder de Dios para librarnos de la esclavitud del pecado. Y el poder del evangelio para librarnos de la culpa del pecado. Eso no lo hace ningún hombre.
No lo hace ninguna logía, ninguna fraternidad, sino que solamente es el Evangelio, la muerte, la resurrección de Jesús. Cuando el hombre y la mujer creen en el Señor Jesucristo, coloca su fe en Jesús, en su obra, en su muerte y en su resurrección, Pablo tiene la convicción que es suficiente para que el hombre sea entonces, recuerde, ¿de qué? Hemos hablado de tres: libre de la condenación, libre de la esclavitud del pecado y libre de la culpa misma del pecado. Así que el Evangelio quita el poder esclavizante del pecado y le otorga vida nueva. El Evangelio tiene la autoridad para que el hombre sea libre de la culpa por causa del pecado, que viene como consecuencia de la misma esclavitud del pecado. Pero el Evangelio tiene el poder para que cuando el hombre pase a la eternidad, entonces tenga la oportunidad maravillosa de vivir eternamente con el Señor. Quiero quedarme un momentico aquí y enfatizar que la Escritura nos dice a nosotros que el hombre solo y únicamente por el poder del Evangelio, la muerte y la resurrección de Jesús, te libra de la esclavitud del pecado. El hombre no puede salir de su esclavitud. El hombre siempre va a estar practicando el pecado. Pero cuando el hombre acepta la obra de Jesucristo, su muerte y su resurrección, a partir de ese momento es libre de la misma esclavitud del pecado. En el libro de Juan, en el capítulo, estamos hablando obviamente en la carta de, no es del Evangelio, sino la carta universal de Juan, apóstol. Dice primera de Juan 3, versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios, o sea, el que entrega su vida a Jesucristo, nace de Dios. Verso 9 de primera de Juan 3. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. No que no peca, sino que no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar continuamente porque es nacido de Dios. El nacido de Dios no practica el pecado, porque la vida de Dios está en él y ya no vive, ese es un milagro, ya no vive entregado al pecado, porque al haber nacido de nuevo, lo que va a dominar su vida es Jesús mismo, que ha hecho que nazca de nuevo. Pablo, pues, dice que él quiere ir a Roma y nos dice por qué está enviando la carta, pero también por qué él quiere ir a Roma. Y en el 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es para eso. Es que el Evangelio te da vida eterna, es que el Evangelio te libra de la esclavitud del pecado y es que el Evangelio te libra de las culpas. Por eso Pablo dice, no me avergüenzo de llevar este poder en un hombre que está a punto de pasar a la eternidad y condenarse, a un hombre que está esclavo por el pecado
y a un hombre que está viviendo lleno de culpas, dice: yo no me avergüenzo de predicar el evangelio, porque el evangelio va a hacer eso. Va a salvar al hombre de la condenación eterna. Lo va a sacar de la esclavitud del pecado y lo libera de la culpa del pecado. Al quitar, escuche bien, al traer vida eterna y al quitar el dominio del pecado, quita la culpa del pecado y te trae paz. Entonces es poder de Dios para salvación, es poder de Dios para ser un hombre libre de vivir en pecado y para ser libre en la vida del hombre y tener paz y descanso en su corazón. El Salmo 32:2, la Nueva Traducción Viviente, dice: sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor borró la culpa de su cuenta y tiene una vida con paz. Muchas personas viven a toda hora recordando el pasado, porque el pasado siempre te atormenta. Y hoy en día se utilizan sistemas, métodos y estrategias, pero el único que puede librar al hombre del tormento del pasado, de las culpas del pasado, es el poder del evangelio, la muerte y la resurrección de Cristo. Romanos 5:1 dice: justificados por la fe, o sea, en Jesucristo, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz para con Dios. Ya fuimos declarados justos ante los ojos de Dios. Ya no le debemos a Él nada, porque Él nos ha justificado al colocar nosotros nuestra fe en el Señor Jesucristo. Ahora que Dios nos ha declarado aceptos, justos, por haber creído en Él, no por ninguna obra nuestra, podemos disfrutar de una verdadera paz con Dios, gracias a lo que Jesucristo hizo por nosotros. Pablo dice en Romanos 1:15: estoy pronto en anunciaros el evangelio a los romanos, porque no me avergüenzo de este evangelio, porque este evangelio es eficaz para traerle al hombre lo que nadie más puede darle, y es salvación eterna, libertad de la esclavitud del pecado y libre de la culpa. ¡Qué maravilla! Así que a partir de hoy, nosotros le debemos este evangelio a sabios y a no sabios. Le debemos el evangelio a todo hombre y a toda mujer, Romanos 1:14. Y dice: en cuanto a mí, dice Pablo, estoy listo aún a anunciar el evangelio a Roma. Anúnciele el evangelio a las personas que están en su entorno, su familia, sus vecinos, porque ellos necesitan ahora vida eterna. Ellos necesitan ser libres de la esclavitud del pecado y necesitan tener paz en su corazón, ser libres de la culpa del pecado. El creyente puede decir, y estoy terminando, que al haber entregado su vida a Jesús, ha sido salvo y ya es libre del castigo eterno. Quienes han colocado su fe en el Señor Jesucristo pueden decir: ya he sido salvo y soy libre del poder del pecado, y el pecado no me esclaviza. Y los que han entregado su vida a Jesús pueden decir que somos salvos y que hemos sido salvos de las culpas del pecado, del pasado del pecado
que nos atormenta. ¿Por qué no entregas tu vida a Jesús? Y una vez que entregas tu vida a Jesús, vas a ir y a llevar este evangelio. No te avergüences de llevar este evangelio para que en tu entorno la gente se salve, sea libre de la esclavitud del pecado y de las culpas de su pecado. Dígale: Señor Jesús, reconozco que he vivido separado de ti. Y te doy gracias por haberme dejado el evangelio, que tu muerte y tu resurrección han traído vida eterna para mi vida. Te he aceptado como mi único y suficiente Salvador personal, y ayúdame cada día a vivir en gratitud por haberme salvado de la condenación eterna, por haberme librado de la esclavitud del pecado y por ser un hombre con paz, porque me has librado de la misma culpa del pecado. A ti sea, Jesús, la gloria y la honra. Bendiciones siempre.